El despertador sonó a las 7:30 de la mañana, como siempre los lunes. Valentina abrió los ojos y buscó la mesita de noche para apagar el sonido, pero la mano de Emiliano se le adelantó. «Levántate», dijo sin volver la cabeza. «Tienes ensayo a las 9 y estás asquerosa». Valentina se sentó en la cama y se pasó la mano por el pelo. Estaba realmente despeinada después de una noche agitada, en la que había sido incapaz de encontrar una postura cómoda. El sueño llegaba de forma intermitente, entre pensamientos ansiosos sobre el día que tenía por delante y recuerdos de los comentarios de su marido de ayer. «Voy a ducharme y a asearme», dijo en voz baja, intentando no mirarle. «Pero no tardes media hora como sueles hacer. Y ponte el vestido azul que te compré el mes pasado. Pareces una viuda vestida de negro». Emiliano se levantó de la cama y se dirigió al cuarto de baño. Sus movimientos eran bruscos y seguros, como siempre por la mañana. Valentina permaneció sentada, escuchando el sonido del agua que corría y su suave tarareo, alguna melodía de Beethoven. Era increíble cómo podía pasar de la irritación a la despreocupación en cuestión de segundos. El vestido azul colgaba en su armario con una etiqueta. Nunca se lo había puesto porque era demasiado brillante para su gusto y demasiado ajustado para el trabajo de orquesta. Emiliano se lo había comprado sin ella. Solo se lo había traído a casa en una bonita caja, diciendo que debía lucir más femenina. Pero hacía tiempo que había dejado de discutir con su marido por las mañanas. Discutir solo le arruinaba el humor y acababa reflejándose en todo el día. Mientras Emiliano se duchaba, Valentina se apresuró a hacer la cama, enderezando la colcha para que no quedara ni una sola arruga. Luego recogió su ropa de noche de la silla, la colgó ordenadamente en el armario y le volvió a poner los zapatos. Si no lo hacía ahora, por la noche le harían comentarios sobre el desorden. 20 minutos después estaban sentados a la mesa de la cocina. Emiliano leía las noticias en su teléfono y miraba a su mujer de vez en cuando. Llevaba un estricto traje gris oscuro que acentuaba su alta figura y le hacía parecer más un banquero de éxito que un músico. Llevaba el pelo bien peinado hacia atrás y la cara ligeramente bronceada por el paseo de ayer por la ciudad. «Vuelves a comer demasiado deprisa», comentó cuando Valentina tomó un bocado de tostada con mermelada. «Despacio. Y siéntate derecha, no te encorves». Valentina enderezó la espalda y dejó la tostada en el plato. Se le había quitado el apetito, como casi todas las mañanas, pero sabía que si no se terminaba el desayuno, Emiliano se disgustaría. Masticó despacio, contando los segundos e intentando no pensar en las ganas que tenía de acabarse el café y salir corriendo de casa. «El café está frío», continuó, sin apartar los ojos de la pantalla. «Debería haberlo preparado más fuerte. ¿Y por qué no llevas maquillaje? Estás pálida. Tus colegas pensarán que estás enferma». «Me maquillaré antes de salir». «Lo harás ahora, ahora. Y no olvides el colorete, tienes la cara gris». Valentina se levantó de la mesa y fue al dormitorio a por su neceser de maquillaje. El espejo reflejaba el rostro cansado de una mujer de 32 años, con ojeras y labios pálidos. Tenía un aspecto poco saludable, pero no era porque estuviera enferma, sino por la tensión constante que la acompañaba desde hacía años. Valentina se aplicó base de maquillaje, tratando de ocultar los rastros de fatiga. Se tiñó las pestañas con rímel negro y los labios con pintalabios rosa claro. El colorete le refrescó la cara, le dio un aspecto más vivo. El vestido azul le gustaba más de lo que pensaba. Acentuaba el color de sus ojos y estilizaba su figura. Pero no le hacía feliz, porque sabía que no tendría que llevarlo si no quería. Cuando volvió a la cocina, Emiliano ya se estaba poniendo la chaqueta y revisando el contenido de su maletín. «Mejor», asintió, dirigiéndole una mirada apreciativa. «Pero la próxima vez hazlo enseguida, sin recordármelo. Una mujer debe cuidarse, sobre todo la esposa de un revisor». Siempre lo decía. La mujer de un director de orquesta.
como si fuera una profesión o un título que le impusiera obligaciones especiales. Valentina asintió en silencio y cogió su bolsa de partituras. Se dirigieron al teatro en el coche de él, en silencio. La radio ponía música clásica, Chopin, creo, y Valentina miraba por la ventanilla las calles matinales de Córdoba. La ciudad se despertaba lentamente. La gente se apresuraba a ir al trabajo con una taza de café en la mano. Los niños corrían al colegio con sus maletines a la espalda y los primeros clientes ya estaban sentados en los cafés, leyendo los periódicos de la mañana. Ella quería ser uno de esos transeúntes aleatorios que tenían sus propias vidas, sus propios pensamientos, sus propios planes para el día, que nadie controlaba ni criticaba. «Hoy es un día importante», dijo Emiliano de repente, deteniéndose en un semáforo en rojo. «Puede que tengamos invitados en el ensayo, representantes de la Fundación Cultural, quizá periodistas. Toca impecablemente. Siempre intento tocar bien. No basta con intentarlo, hay que tocar perfectamente. La reputación de la orquesta y la mía como director dependen de ello». Valentina asintió, sintiendo que un familiar nudo de ansiedad empezaba a crecer en su estómago. Lo último que necesitaba era más presión antes de una actuación. Pero sabía que Emiliano no entendía la diferencia entre motivación y estrés. A la entrada del teatro, Emiliano se detuvo y se volvió hacia su mujer. «Recuerda que no solo te representas a ti misma, sino también a mí. Toca bien. Y no hables demasiado con Amelia y los demás». «Siempre toco bien», respondió Valentina. «Entonces juega aún mejor, y sonríe si hay invitados. Eres la mujer de un director de orquesta, no una directora de funeraria». En cuanto cruzaron el umbral del teatro, Emiliano se transformó, como un actor que sale a escena. El ceño fruncido de su rostro fue sustituido por una cálida sonrisa, sus hombros se enderezaron, su voz se volvió más suave y amable. Incluso su forma de andar cambió, se hizo más fácil y segura. «Buenos días, Roberto», llamó al violonchelista que afinaba su instrumento en el vestíbulo. «¿Qué tal? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo le va a tu hija en la universidad?» «Gracias, maestro, todo va bien. Mi hija ha aprobado con matrícula de honor. Mi mujer le manda recuerdos y le da las gracias por las entradas para el concierto del mes pasado. Estupendo. No deje de saludarla de mi parte. Una familia con talento cría hijos con talento. Y tú, Valentina, ve a prepararte. Hoy tenemos un ensayo importante y cuento con tu mejor actuación». Valentina asintió y se dirigió a la sala de arte. Siempre le había llamado la atención el contraste entre la personalidad pública y la doméstica de Emiliano. En el trabajo era un director ejemplar, atento, justo, inspirador. Los músicos le querían y respetaban, dispuestos a tocar para él a cualquier hora del día o de la noche. Si hubieran sabido cómo era en casa, ¿lo habrían creído? Varios músicos ya se habían reunido en la habitación del artista, sacando los instrumentos de sus estuches y hablando en voz baja sobre el concierto que se avecinaba. Olía a colofonia, a madera vieja y a un ligero aroma a café. Alguien había traído un termo. Amelia Moreno, su mejor amiga y violista de la orquesta, estaba junto a la ventana afinando su viola. Cuando vio a Valentina, la saludó con la mano y sonrió. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó Amelia acercándose. «Bonito vestido. ¿Es nuevo?». «Sí, gracias. Está bien», contestó Valentina, sacando su violín del estuche. Una mañana de lunes normal. Amelia miró a su amiga con atención. Se conocían desde hacía 8 años, desde que Amelia había ingresado en la orquesta tras graduarse en el Conservatorio de Buenos Aires, y en ese tiempo habían aprendido a entenderse en muchas cosas sin necesidad de palabras. Amelia vio que algo le pasaba a Valentina. Se volvió más retraída, ansiosa, reía menos a menudo y casi dejó de hablar de la vida en casa. «¿Recuerdas cuándo habíamos quedado el miércoles?», preguntó Amelia en voz baja. «Ir al cine, cenar. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos normalmente, solo en el trabajo».
Valentina sintió una punzada de culpa y arrepentimiento. No puedo el miércoles. Cosas de casa, lo siento. Quizás otro día, jueves o viernes. Ya veremos, ahora tenemos muchos ensayos, estoy cansada. Amelia asintió, pero su cara mostraba que no se creía realmente la explicación. Valentina se dio la vuelta y se concentró en afinar su violín, sin ganas de continuar la conversación. No quería mentir a su mejor amiga, pero era imposible decir la verdad. A las 9:30 los músicos tomaron asiento en la sala de ensayos. La sala era pequeña pero acogedora, con buena acústica y ventanas altas por las que entraba la luz de la mañana. En las paredes colgaban retratos de grandes compositores, y en un rincón había un viejo piano en el que a veces ensayaban los solistas. Emiliano entró exactamente a la hora convenida, saludó a todos con energía y se colocó ante la consola del director. Llevaba encima las mismas notas de ayer, pero cada vez las estudiaba de nuevo, haciendo anotaciones con un lápiz, pensando en los matices de la interpretación. «Buenos días, amigos», dijo, y en su voz se percibía una alegría y un entusiasmo auténticos. «Hoy vamos a trabajar con el ciclo de las estaciones de Vivaldi. Empezaremos con la primavera. Valentina, tu solo en el segundo movimiento requiere especial atención. Debes transmitir la alegría del despertar de la naturaleza. El resto de ustedes recuerden la dinámica en el tema final. La música debe respirar, vivir, contar una historia». Levantó la batuta y la sala se llenó del sonido de los instrumentos afinándose. Valentina comprobó la tensión de las cuerdas, pasó el arco. El sonido era claro y brillante. A su lado estaba sentada Patricia, la segunda violinista, una joven de 25 años que se había incorporado a la orquesta hacía un año y aún le tenía un poco de miedo a Emiliano. Cuando sonaron los primeros acordes, Valentina sintió un alivio familiar. La música era el único lugar donde se sentía verdaderamente libre. El violín en sus manos cantaba, hablaba del despertar de la naturaleza, de las primeras hojas de los árboles, de los trinos de los pájaros y del murmullo de los arroyos. En esos momentos no existía nada más que los sonidos y las emociones que transmitían. Emiliano dirigía con los ojos cerrados, completamente inmerso en la música. Sus movimientos eran fluidos y expresivos, como si dibujara la melodía en el aire. En esos momentos Valentina recordó por qué se había enamorado de él hacía 6 años. La música lo transformaba, lo convertía en el hombre que había sido al principio de su relación. Apasionado, inspirado, vivo. «Excelente», exclamó Emiliano cuando terminó la segunda parte. «Valentina, tu interpretación fue impecable. Podías sentir cada nota, cada emoción. Es exactamente lo que se necesita para un concierto». Varios músicos asintieron con la cabeza. Patricia dijo en voz baja, «Tocas de maravilla». Y Valentina sonrió. Este elogio sincero de una colega era más valioso que cualquier cumplido oficial. Un elogio poco frecuente de su marido en el trabajo también era especialmente valioso, porque aquí era objetivo y profesional. «Gracias, maestro», respondió ella. «Continuemos con la tercera parte. Y recuerden, caballeros, el concierto es dentro de 15 días. Cada ensayo cuenta. Las entradas están casi agotadas. Habrá críticos y representantes de otras orquestas entre el público. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos». El ensayo continúa y Valentina se relaja poco a poco. Aquí, entre sus colegas, al violín, se sentía necesaria e importante. Amelia le sonreía de vez en cuando, Roberto le guiñaba un ojo después de pasajes especialmente logrados, incluso el severo Fernando, el primer clarinete, asentía con aprobación. Pero a las 11:30, mientras hacían un descanso, Valentina vio que Emiliano miraba su reloj y luego a ella. La mirada fue breve, pero ella comprendió su significado. «No te entretengas, recuerda la hora». El ensayo terminó a las 12:30. Cuando los músicos empezaron a marcharse, Emiliano se acercó a Valentina. «Me voy a casa antes que tú.
dijo en voz baja para que nadie lo oyera. Tengo una reunión con la administración sobre la nueva temporada. Estate en casa a las 2, prepara la comida. Y no olvides la compra, tengo que ir a la tienda. Iré. ¿Qué preparo? Algo ligero, tal vez pescado, y algunas verduras. No lo cocines demasiado como la última vez. Lo haré. Y no te quedes mucho tiempo. Sé cuánto te gusta hablar con Amelia. No hay tiempo para eso. Valentina asintió y empezó a tomar notas. Podía oír a Emiliano detrás de ella despidiéndose de sus compañeros, bromeando con Roberto sobre fútbol, prometiendo darle a Patricia más apuntes para estudiar. Su voz era cálida y amable, nada que ver con la forma en que acababa de hablarle. Amelia se acercó a ella mientras Valentina guardaba el violín en su estuche. «Vamos a comer juntas», le propuso. «Hay una cafetería nueva cerca del teatro y dicen que hacen unas ensaladas estupendas, y podemos hablar tranquilamente». «No puedo, tengo que irme a casa. Negocios». «Valentina». Amelia bajó la voz y miró a su amiga con atención. «¿Estás bien? Has estado un poco retraída. No hablamos mucho, pero solíamos llamarnos todos los días. Me encuentro bien, solo estoy cansada. He estado ensayando mucho y tengo un concierto pronto. Adiós». Valentina salió rápidamente del teatro, sin dar a su amiga la oportunidad de continuar la conversación. Sabía que Amelia estaba preocupada por ella al ver los cambios, pero ¿cómo explicarle lo que era difícil de explicar incluso a sí misma? ¿Cómo decirle que su marido controlaba cada movimiento, cada palabra, cada minuto de su tiempo libre? De camino a casa fue al supermercado y compró pescado, verduras, arroz, todo lo que necesitaba para un almuerzo ligero. La dependienta, una mujer mayor de rostro amable, le sonrió y le hizo un cumplido sobre su vestido. Valentina dio las gracias, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Incluso el simple contacto humano le parecía ahora algo lejano e inaccesible. En casa, se puso inmediatamente a cocinar. Peló y cortó verduras para la ensalada, hirvió arroz y cocinó pescado al horno con limón y hierbas. Cocinar siempre la calmaba un poco. Era creatividad que daba resultados visibles. Además, si todo sabía bien, la velada iría mejor. Emiliano volvió exactamente a las 2 como había prometido. Estaba de buen humor. La reunión debía de haber sido un éxito. «Huele bien», dijo quitándose la chaqueta. «¿Qué has cocinado?» «Pescado con verduras y arroz. Y una ensalada. Está bueno, tenía hambre». Se sentó a la mesa sin quitarse la corbata y esperó a que ella trajera la comida. Valentina puso la mesa, colocó los platos, sirvió el agua. El pescado estaba jugoso y sabroso, el arroz desmenuzable, las verduras crujientes. La ensalada estaba demasiado salada. Valentina probó la ensalada. La sal estaba en su punto, quizá incluso un poco. «Creo que está bien. Creo que es demasiado salada. La próxima vez, menos sal. Siempre pones demasiada sal». Siguió comiendo, haciendo comentarios de vez en cuando. El pescado estaba un poco seco, aunque tuvo cuidado de no cocinarlo demasiado. El arroz estaba poco hecho, aunque estaba cocido en su punto. Las verduras estaban demasiado picadas, aunque ella las cortaba igual que siempre. Valentina se sentó al otro lado de la mesa y apenas tocó la comida. Su apetito había desaparecido tras las primeras observaciones. Miró a su marido y pensó en cómo había elogiado su juego hacía solo unas horas, en lo cariñosamente que había hablado con sus colegas, en cómo se había reído con el chiste de Roberto. «¿Por qué no comes?», preguntó Emiliano. «No tengo mucha hambre». «Comes muy poco. Luego te quejas de que estás cansado». «Yo no me quejo». «Sí que te quejas. No paras de decir que estás cansada». Valentina guardó silencio. Era inútil discutir. Él siempre encontraba la manera de tergiversar sus palabras y hacerla parecer culpable. Después de comer, ella recogió la mesa mientras Emiliano leía el periódico en el salón. Luego sacó su teléfono, que había dejado sobre la mesa de la cocina. «Dame la contraseña»,
le dijo, apareciendo en la puerta de la cocina. ¿Por qué? Dame la contraseña. En su voz había un tono acerado que le resultaba familiar y que significaba que era inútil discutir. Valentina dictó 4 cifras, la fecha de su boda. Emiliano se sentó a la mesa de la cocina y empezó a examinar el contenido de su teléfono. Revisó los mensajes, las llamadas y las fotos. Valentina no tenía nada que ocultar, pero el mero hecho de ese escrutinio la humillaba y la enfurecía. Una mujer adulta, una música profesional, la primera violinista de la orquesta, y sin embargo, no tenía derecho a la correspondencia personal. ¿Por qué te llamó Amelia anoche a las 10:30? Preguntó, sin levantar los ojos de la pantalla. Quería saber a qué hora era el ensayo de mañana. Había olvidado el horario. Podría haber preguntado al director del teatro o a los otros músicos. No me mientas. No te miento. Se olvidó y me llamó. Somos amigos. Amigos, repitió irónicamente. Te está quitando demasiado tiempo. No tienes ensayo el miércoles. No salgas con ella. ¿Por qué no? Es mi día libre. Puedo quedar con una amiga. Porque yo lo digo. Tienes cosas que hacer en casa. Hazlas. Hace tiempo que no se hace la limpieza general. Hay que hacer la colada, ordenar los armarios. Emiliano se metió el teléfono en el bolsillo del pantalón. Valentina quiso protestar, decir que era su teléfono y su vida, pero sabía que eso solo provocaría un escándalo. En realidad, había planeado encontrarse con Amelia el miércoles. Iban a ir al nuevo museo de arte que se había inaugurado recientemente en el centro de la ciudad, luego cenar en un restaurante y simplemente hablar de la vida. Ahora eso no va a suceder. ¿Podría al menos llamarla y cancelarlo? Preguntó ella. No hace falta. Se dará cuenta sola de que no vas a venir. Es de mala educación. Estará esperando. Entonces, la próxima vez no conciertes una cita sin mi permiso. Valentina apretó los labios para no decir nada innecesario. Amelia realmente la esperaría fuera del museo, luego se preocuparía y llamaría, y ni siquiera sería capaz de explicarle lo que había pasado. El resto del día transcurrió con las habituales tareas domésticas. Valentina lavó la ropa, aspiró el piso, regó las flores del balcón. Emiliano trabajaba con partituras en el estudio, saliendo de vez en cuando a pedir café o a ver qué hacía ella. Por la noche, ella preparaba la cena bajo su atenta supervisión. Primero le dijo que añadiera más especias a la carne, luego, tras probarla, le dijo que las quitara y volviera a empezar. El puré de patatas estaba demasiado espeso, le añadió leche y quedó demasiado líquido. Tuvo que hacer uno nuevo. Rechazó la ensalada de verduras frescas, diciendo que los tomates estaban agrios y los pepinos amargos. Cuando la cena estuvo lista, Valentina había rehecho cada plato 2 o 3 veces. Le temblaban las manos por el cansancio y la tensión nerviosa, y le sudaba la frente. Se sentía como la cocinera de un restaurante que no puede complacer a un crítico malhumorado. Por fin está comestible, concluyó Emiliano, probando la carne y la guarnición. Aunque podría haber estado mejor. Después de cenar, se sentó en el salón con su portátil, estudiando partituras para futuros conciertos y viendo grabaciones de otras orquestas. A veces tomaba notas en su cuaderno o murmuraba algo para sí mismo. Valentina fregó los platos, limpió la cocina y preparó la ropa para mañana. Cuando terminó todas las tareas, se dirigió en silencio al dormitorio. Emiliano se quedó en el salón. Por lo que parecía, estaba viendo un documental sobre música. Valentina se puso el camisón, se desmaquilló y se lavó los dientes. En el espejo, una mujer cansada con los ojos descoloridos le devolvía la mirada. El martes empezó como de costumbre, con comentarios sobre el desayuno y críticas a su aspecto. Emiliano le dijo a Valentina que se pusiera el vestido negro y los pendientes de perlas que su madre le había regalado por su último cumpleaños. Hoy nos acompaña un nuevo músico, dijo mientras conducía de camino al teatro. Un violinista,
Recién graduado en el Conservatorio de Buenos Aires, excelentes referencias. Tenemos que dar ejemplo de profesionalidad. Valentina asintió, mirando por la ventanilla las calles familiares. Regularmente llegaban nuevos músicos. Algunos se marchaban a otras ciudades, otros cambiaban de profesión, otros se jubilaban. Normalmente había poco interés. En el teatro les recibió el administrador Miguel, un hombre delgado de mediana edad que llevaba 15 años trabajando aquí y conocía los entresijos de la vida teatral. «Maestro», se dirigió a Emiliano, «ya ha llegado la nueva violinista, una chica muy guapa y educada. Los documentos están en regla, el instrumento es de buena calidad». «Excelente. ¿Dónde está?» «En la habitación del artista, familiarizándose con sus colegas». Emiliano fue a la sala de artistas y Valentina le siguió. Varios músicos ya estaban reunidos en la sala, preparándose para el ensayo de la mañana. Una chica desconocida estaba junto a la ventana, hablando con Amelia. Lo primero que llamó la atención de Valentina fue su larga melena negra, que le caía en ondas sobre los hombros. Tenía un rostro hermoso y expresivo, con grandes ojos oscuros y labios brillantes. Parecía tener entre 25 y 26 años, no más. Llevaba un elegante vestido burdeos que realzaba su esbelta figura y sostenía un estuche de violín de cuero oscuro, un instrumento caro y de gran calidad. «Me gustaría que la conocierais», dijo Amelia cuando Valentina y Emiliano se acercaron. «Esta es Catalina Vega, nuestra nueva compañera». La chica se dio la vuelta y sonrió, confiada y abiertamente. Era joven y ambiciosa, con ganas de agradar y causar buena impresión. «Es un placer», dijo Catalina con voz sonora y un ligero acento porteño. «He oído hablar mucho de su orquesta. Es un honor trabajar aquí». Emiliano se adelantó y le tendió la mano. «Bienvenida a nuestra familia, Catalina. Soy Emiliano Ramírez, director titular, y ella es mi esposa Valentina, nuestra primera violinista». Catalina estrechó primero la mano de Emiliano y luego la de Valentina. El apretón de manos fue firme, seguro. Valentina notó que la chica miraba a Emiliano con especial atención, estudiando su rostro como si memorizara cada rasgo. «Es un placer conocerte», contestó Catalina. «He visto grabaciones de tus conciertos en Internet. Un trabajo estupendo, sobre todo la interpretación de Tchaikovsky de la temporada pasada». Emiliano sonrió satisfecho. Los elogios sobre su trabajo siempre tenían un efecto positivo en él, sobre todo cuando venían de músicos jóvenes. «Gracias, Emiliano. Espero que nos ayude a alcanzar cotas aún mayores». «¿Dónde estudió?» «En el Conservatorio de Buenos Aires, con el profesor Esteban Morales. Me gradué con honores el año pasado». «Morales es un gran profesor», asintió Emiliano. «Lo conocemos del Festival de Música de Cámara. Si él nos la recomendó, debe tener mucho talento». Catalina se sonrojó ligeramente de placer. «Haré todo lo posible por estar a la altura de esa confianza». «Estoy segura de que lo harás. Valentina, muéstrale a Catalina dónde se sentará. Por ahora, la pondremos en la segunda fila de violines junto a Patricia. El ensayo comienza en 10 minutos». Valentina condujo a la chica nueva a la sala de ensayo y le mostró el asiento. Normalmente, los nuevos músicos empezaban en las filas de atrás, pero la segunda fila era un buen sitio para que empezara una graduada del conservatorio. «Es una sala preciosa», dijo Catalina mirando a su alrededor. «Tiene buena acústica, se nota». «¿Cuántos años tiene la orquesta?» 32 años, respondió Valentina. Se creó junto con el nuevo edificio del teatro. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 6 años, desde que terminé el conservatorio. ¿Y te convertiste en primer violín enseguida? Es impresionante. Valentina se encogió de hombros. No le gustaba hablar de su carrera, sobre todo con desconocidos. Suerte de la suerte. Catalina asintió y empezó a sacar el violín de su estuche. El instrumento era realmente hermoso, un viejo violín con una noble laca ambarina y finas tallas en la cubierta. Había pocos instrumentos así en su orquesta.
Es un violín precioso. Valentina no pudo resistirse a hacerle un cumplido. Se lo agradezco. Es una reliquia familiar, heredada de mi abuelo. Él también era músico, tocaba en la orquesta del Teatro Colón. Un pedigrí impresionante. Catalina sonrió y empezó a afinar el instrumento. Valentina se dio cuenta de que la chica lo hacía con profesionalidad y rapidez, señal de un músico experimentado que no perdía el tiempo en movimientos innecesarios. Emiliano entró en la sala y se colocó detrás de la consola del director. Los músicos tomaron asiento, algunos seguían moviendo las cuerdas, otros repasaban las notas. El ambiente era de trabajo, pero cordial. Hoy continuamos nuestro trabajo sobre el ciclo de Vivaldi, anunció Emiliano. Empezaremos con una repetición de primavera, luego pasaremos a verano. Catalina, no seas tímida. Si no entiendes algo, pregunta. Todos fuimos principiantes alguna vez. Levantó la batuta y la sala se llenó con los sonidos de los primeros acordes. Valentina observó a la chica nueva por el rabillo del ojo y tuvo que admitir que tocaba muy bien. La técnica era impecable, la entonación limpia y, lo más importante, se notaba la musicalidad y la comprensión de la pieza. Durante la interpretación de la segunda parte, en la que Valentina tenía un solo, se dio cuenta de que Catalina escuchaba atentamente e incluso movía ligeramente la cabeza al compás de la melodía. Cuando terminó el pasaje, asintió con aprobación, un gesto sencillo pero agradable. Emiliano también se alegró. Miró un par de veces en dirección a Catalina, comprobando cómo le iba con el papel. Cuando los músicos hicieron una pausa, se acercó a los distintos grupos, haciendo comentarios, dando consejos. Catalina, se dirigió a la chica nueva durante una breve pausa. ¿Cómo te encuentras? ¿No es muy difícil? No, está bien, respondió la chica. La música es maravillosa y la orquesta está tocando muy bien. Es el resultado de un largo trabajo, pero lo principal es que cada músico se sienta parte del todo. Te acostumbrarás enseguida. Valentina se dio cuenta de que Emiliano se quedaba en el asiento de Catalina más tiempo de lo habitual. Incluso se puso en cuclillas junto a su silla para explicarle algo en las notas. No solía prestar tanta atención a los nuevos músicos. El ensayo duró hasta las 12:30. Cuando Emiliano anunció el final, los músicos empezaron a recoger sus instrumentos y a marcharse. Valentina estaba guardando su violín en el estuche cuando oyó la voz de su marido. «Catalina, quédate unos minutos. Quiero enseñarte algo de la partitura». Valentina levantó la vista y vio que Emiliano se acercaba a la muchacha con la partitura en las manos. Catalina asintió y dejó el violín a un lado. «Por supuesto, maestro». «Amelia, ¿nos vamos?», preguntó Valentina en voz baja a su amiga, que estaba recogiendo sus cosas cerca de allí. «Un momento», respondió Amelia, pero no se movió. Observó a Emiliano y Catalina, que estaban inclinados sobre la partitura. Emiliano explicaba algo, señalando con el dedo las notas, y Catalina escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Luego cogió su violín y le hizo una demostración de un pasaje complejo. El sonido era suave y expresivo. Emiliano era muy bueno con el violín, aunque estaba especializado en dirección. «Pruébalo ahora», dijo tendiéndole el instrumento. Catalina cogió el violín y repitió el pasaje. Era casi tan buena como Emiliano. «Bien hecho», exclamó. «Se nota la escuela profesional». «Gracias por la lección, maestro. Muy útil». «De nada. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento». Amelia tiró de la manga de Valentina. «Vamos», susurró. Salieron del auditorio y se dirigieron a la salida del teatro. Hacía sol y calor fuera. La gente iba a lo suyo y sonaba música callejera en alguna parte. «Una chica interesante», dijo Amelia mientras se alejaban del teatro. «Sí, es buena. No me refiero a la actuación. ¿Te has fijado en cómo la miraba Emiliano?» Valentina sintió una desagradable sensación en el estómago,
pero trató de no demostrarlo. Siempre estaba atento a los nuevos músicos. No tan atento. Normalmente se limitaba a saludos y palabras generales. Esto era una clase magistral. Tal vez ella tenga mucho talento y él quiera ayudarla a ponerse al día. Amelia se detuvo y miró a su amiga. Valentina, dijo con seriedad, no quiero disgustarte, pero creo que tu marido le presta a esa chica más atención de la debida. Estás exagerando, contestó Valentina, pero su voz sonaba insegura. Eso espero, pero ten cuidado. Al día siguiente, miércoles, Valentina no tenía ensayo, pero de todos modos fue al teatro a recoger las partituras que había dejado en la sala de artistas. Emiliano había ido a una reunión con representantes del Departamento de Cultura de la ciudad, así que estaba sola en casa. El teatro estaba silencioso y semivacío. Solo en la parte administrativa había algunos empleados trabajando, y las salas de ensayo estaban vacías. Valentina subió a la sala de arte, encontró sus partituras y estaba a punto de marcharse cuando oyó el sonido de un violín en la sala de ensayo. Escuchó. Alguien estaba tocando la Primavera de Vivaldi, la misma parte que habían ensayado ayer. La interpretación era muy buena, técnicamente impecable. Valentina abrió con cautela la puerta de la sala y se asomó al interior. En la sala estaba Catalina. Estaba junto a la ventana tocando, completamente inmersa en la música. La luz del sol caía sobre su pelo negro, haciéndolo casi azul. La chica iba vestida con unos sencillos vaqueros y una camisa blanca, pero parecía elegante incluso con ropa informal. Valentina cerró la puerta en silencio y se dirigió hacia la salida. No quería molestarla. Los músicos tenían derecho a ensayar en su tiempo libre y Catalina estaba claro que aprovechaba la ocasión para aprenderse mejor las nuevas piezas. Pero en su camino de regreso vio una figura familiar en el vestíbulo del teatro. Emiliano estaba en la recepción hablando con Miguel. Al parecer, la reunión con los funcionarios había terminado pronto. Valentina se sorprendió al ver a su mujer. ¿Qué haces aquí? Es tu día libre. Olvidé mis partituras ayer, así que vine a recogerlas. Ya veo. ¿Quién toca? Oigo un violín. Catalina está ensayando Primavera. Qué bien. Se ve que la chica se toma en serio su trabajo. Iré a ver cómo le va. Emiliano fue a la sala de ensayos y Valentina salió del teatro. De camino a casa, pensó en las palabras de Amelia. Tal vez su amiga tenía razón y Emiliano realmente muestra mucha atención a la chica nueva. Pero era natural que un director experimentado ayudara a un joven músico con talento. No hay nada sospechoso en ello. Al día siguiente, jueves, fue el habitual ensayo matutino. Valentina llegó al teatro de buen humor. El día de ayer en casa había transcurrido tranquilo, sin críticas ni comentarios. Emiliano volvió tarde y estaba satisfecho con el trabajo realizado. En la sala de artistas vio a Catalina hablando con Patricia y mostrándole algo en los apuntes. La chica llevaba un vestido negro y estaba aún más elegante que el primer día. «Buenos días», saludó Catalina al ver a Valentina. «Buenos días. ¿Qué tal? ¿Te estás adaptando?» «Sí, gracias. Ayer ensayé Primavera. Quiero tocarla perfectamente». Así es. Vivaldi requiere mucha atención al detalle. El maestro Ramírez me dio algunos consejos valiosos ayer. Fue muy útil. Valentina asintió y empezó a sacar su violín. Así que Emiliano realmente se quedó con Catalina después de que ella se fuera. No tenía nada de especial. Un director de orquesta tenía derecho a aconsejar a los músicos. En la sala de ensayos la esperaba una sorpresa. Catalina no se sentó en la segunda fila, donde había estado ayer, sino en la primera fila de violines, junto al asiento de Valentina. El asiento que habitualmente ocupaba Isabel, una veterana de la orquesta, estaba vacío. «¿Dónde está Isabel?», preguntó Valentina a Patricia. «Enferma. Tiene fiebre». El maestro dijo que Catalina ocuparía su lugar temporalmente. Valentina se sentó junto a la chica nueva. La primera fila de violines era un nivel de responsabilidad diferente.
Normalmente se colocaba allí a los músicos con más experiencia en la orquesta. Emiliano entró en la sala y saludó a todos. Su mirada se detuvo en la primera fila de violines. Catalina, ¿estás preparada para una mayor responsabilidad? Sí, maestro. Intentaré no defraudarle. Estoy segura de que lo harás. Comenzamos con el Verano de Vivaldi. El ensayo fue bien. Catalina realmente tocó al nivel de la primera fila, no cometió errores y siguió las instrucciones del director al pie de la letra. Valentina tuvo que admitir que la chica se merecía este ascenso, pero durante el descanso se dio cuenta de que Emiliano volvía a acercarse a Catalina y le explicaba algo. Esta vez le estaba demostrando la técnica del arco, tocándole la mano para corregir la posición. Así, ¿puedes sentir la diferencia?, le dijo. Sí, gracias. Efectivamente, el sonido era más suave. Amelia se encontró junto a Valentina y dijo en voz baja, «Es la clase de música otra vez». «La está ayudando a acostumbrarse», contestó Valentina, pero sintió una creciente inquietud. «Valentina», Amelia cogió la mano de su amiga, «míralo con sobriedad». En 2 días la niña había pasado de la segunda fila a la primera. Emiliano le estaba dando clases extra. Nunca lo hacía con los otros recién llegados. Puede que realmente tenga un talento excepcional. Tal vez lo sea. O tal vez no se trata solo de talento. Valentina se dio la vuelta. No quería oír las sospechas de Amelia. No quería pensar en lo que podría significar la especial atención de su marido hacia la joven y bella violinista. «Ves problemas donde no los hay», dijo. «Espero que tengas razón», replicó Amelia, «pero prométeme que tendrás cuidado». Después del ensayo, Valentina estaba recogiendo sus cosas como de costumbre cuando oyó la voz de Emiliano. «Catalina, ¿podrías quedarte? Quiero discutir contigo el programa del próximo concierto». Valentina levantó la vista. Catalina asintió y dejó a un lado su estuche de violín. «Por supuesto, maestro. Ya se estaba convirtiendo en un sistema». Valentina abandonó la sala con el resto de los músicos, dejando a su marido a solas con la recién llegada. Se sentía incómoda, pero trató de convencerse de que Amelia estaba exagerando la situación. Hacía una semana que Catalina no aparecía por la orquesta. Valentina trató de no darse cuenta de la frecuencia con que Emiliano retenía a la recién llegada después de los ensayos, de lo atentamente que la observaba tocar, de cómo sonreía cuando ella hacía preguntas. Se convenció de que era normal que un director experimentado ayudara a un músico con talento a integrarse en un grupo nuevo. El lunes empezó como de costumbre, pero durante el desayuno, Emiliano estuvo especialmente callado. Bebía café y hojeaba algunos documentos, tomando notas de vez en cuando con un bolígrafo. Valentina no se atrevió a molestarlo. Una expresión tan concentrada normalmente significaba que estaba pensando en asuntos importantes de trabajo. «Hoy tenemos una reunión administrativa antes del ensayo», dijo por fin, sin levantar los ojos de los papeles. «Tenemos que discutir algunos asuntos de organización». «¿Cuáles?». «Ya lo verá. Nada extraordinario, solo algunos ajustes en la alineación». Valentina asintió, sin pensar demasiado en las palabras. Los ajustes eran habituales. Alguien se iba de vacaciones, alguien se ponía enfermo, alguien cambiaba de partido. Terminó su café y fue a hacer las maletas. El ambiente en el teatro era normal. Los músicos se preparaban para el ensayo, afinaban sus instrumentos, repasaban las partituras. Catalina ya estaba en la sala de artistas hablando con Roberto sobre la técnica para tocar pizzicato. Estaba especialmente guapa con un vestido azul oscuro que acentuaba el color de sus ojos. «Buenos días, Valentina», la saludó. «¿Qué tal?». «Buenos días, Valentina. Muy bien». Catalina sonrió y continuó su conversación con el violonchelista. Durante esta semana se había asentado en el equipo. Se comunicaba fácilmente con los compañeros, bromeaba, compartía consejos profesionales. Los músicos la aceptaron bien, lo que no siempre ocurría con los recién llegados.
A las 10:15 se reunieron todos en la sala de ensayos. Emiliano entró con una carpeta de documentos en las manos y se puso delante de la orquesta. «Buenos días, compañeros», comenzó en tono oficial. «Antes de empezar el ensayo, me gustaría anunciaros algunos cambios en la formación. Como saben, nos estamos preparando para un importante concierto que tendrá lugar dentro de una semana. En este sentido, he decidido reorganizar los primeros violines del grupo». Valentina sintió que algo le oprimía el pecho. Miró a su marido, tratando de entender en su rostro de qué estaba hablando, pero su expresión era impenetrable. «A partir de hoy, Catalina Vega es la concertino», continuó Emiliano. «Su destreza técnica y su madurez musical le permiten hacer frente a este papel de tanta responsabilidad». Se hizo el silencio en la sala. Varios músicos se miraron sorprendidos. Valentina siente que la sangre se le sube a la cara. No podía creer lo que había oído. «Valentina ocupará el lugar del segundo violinista de la primera consola», añadió Emiliano, como si se tratara de una rotación rutinaria. «Estoy seguro de que este cambio será bueno para la orquesta». Valentina se levantó lentamente de su asiento. Le temblaba la voz al hablar. «Emiliano, maestro, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto». «¿En qué se basa esta decisión? Soy concertino desde hace 6 años. Tengo una reputación intachable y una amplia experiencia con la orquesta». Emiliano la miró con frialdad. La decisión se tomó en función de las cualidades profesionales y las necesidades de la orquesta. Catalina demuestra una capacidad sobresaliente y una perspectiva fresca en la interpretación. «Pero yo...» «La decisión es definitiva», la interrumpió Emiliano. «Por favor, ocupen sus nuevos asientos. Catalina, bienvenida al puesto de concertino». Catalina se levantó y se dirigió al asiento de Valentina. Parecía avergonzada y un poco confundida. «Gracias por su confianza, maestro», dijo en voz baja. «Intentaré estar a la altura de sus expectativas». Valentina cogió despacio las notas y se acercó a una silla. Le temblaban las manos y tenía un nudo en la garganta. Sentía las miradas compasivas de sus colegas, pero nadie se atrevía a decir nada. En la orquesta había una estricta jerarquía y las decisiones del director no se discutían públicamente. Amelia miró a su amiga con compasión y le preguntó en voz baja: «¿Te encuentras bien?». Valentina asintió sin fiarse de su voz. Temía que, si abría la boca, no podría contener las lágrimas o la rabia. Comenzó el ensayo, pero era imposible concentrarse en la música. Valentina tocaba automáticamente, pensando en lo que había pasado. Durante 6 años había sido la concertino de esta orquesta. 6 años de trabajo responsable, de actuación impecable, de dedicación. Y todo eso había quedado anulado por una decisión a favor de una chica que solo llevaba una semana trabajando aquí. Emiliano dirigió como de costumbre, pero Valentina notó que se volvía más a menudo hacia Catalina, que miraba más a menudo en su dirección. Cuando la nueva acompañante hacía un solo, observaba atentamente cada nota y asentía con la cabeza después de la interpretación. «Bien hecho, Catalina», dijo tras uno de los pasajes. «Es exactamente la interpretación que esperaba». Catalina se sonrojó de placer. Valentina apretó los labios y siguió tocando su segunda parte de violín. Durante un descanso, varios compañeros se acercaron a ella. «Esto es injusto», dijo Patricia en voz baja. «Te mereces una explicación». «No entiendo lo que está pasando», añadió Roberto. «Siempre has sido una gran acompañante». Valentina asintió agradecida, pero no dijo nada. No quería hablar de la situación en el trabajo, y menos delante de su marido. Después del ensayo, Emiliano retuvo a Catalina, como de costumbre, para darle más explicaciones. Valentina recogió sus cosas y se dirigió a la salida. Amelia la alcanzó en el pasillo. «¿Hablamos?», sugirió. «Mejor en casa. Aquí no». «De acuerdo. Llámame esta noche». «Llámame esta noche, por supuesto». Valentina asintió y salió del teatro. Hacía sol y calor fuera.
La gente se apresuraba a hacer sus cosas, pero ella no se dio cuenta de nada. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué Emiliano le hizo esto? ¿Y por qué Catalina? En casa, trató de hacer lo de siempre: preparar la cena, limpiar, lavar la ropa. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez al anuncio de esta mañana. Lo más doloroso no era que la hubieran degradado, sino cómo lo habían hecho. Sin avisar, sin dar explicaciones, públicamente, delante de toda la orquesta. Emiliano llegó a casa a las 3:30 de buen humor. Tarareaba alguna melodía y parecía contento. «¿Qué tal el día?», preguntó quitándose la chaqueta. «Bien», respondió brevemente Valentina. Puso el almuerzo en la mesa: sopa, carne con verduras y ensalada. Emiliano se sentó y empezó a comer, comentando de vez en cuando el sabor de la comida. Valentina se sentó frente a él y apenas tocó su comida. «Estás callada», dijo. «Estoy pensando». «¿En qué?». Valentina levantó los ojos y miró a su marido. «En la decisión de hoy, sobre por qué no has creído necesario avisarme de antemano». Emiliano dejó el tenedor y se reclinó en la silla. «Es un asunto de trabajo. No tengo por qué coordinar contigo las decisiones de personal. Pero soy tu mujer, y yo soy la perjudicada. ¿No merezco una explicación?». La explicación es sencilla. Catalina ha rendido al máximo y he decidido darle más responsabilidades. ¿En una semana? Emiliano, soy acompañante desde hace 6 años. Tengo experiencia, reputación, conocimiento del repertorio. También tienes previsibilidad y falta de ideas frescas, interrumpió. Catalina aporta nueva energía a la orquesta. Valentina sintió que le subía la rabia al pecho. ¿Nueva energía? ¿O es que te gusta trabajar con una chica joven y guapa? Emiliano frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Sabes perfectamente a qué me refiero. Las clases extradiarias, la atención especial y ahora el ascenso. Todo es muy sospechoso. No digas tonterías. Soy un director profesional y tomo decisiones exclusivamente en interés de la orquesta. ¿Exclusivamente? Valentina se levantó de la mesa. Entonces explícame cómo una chica sin experiencia en una orquesta profesional puede llegar a ser mejor que un músico con 6 años de experiencia en una semana. Emiliano también se levantó. Su cara se puso roja. Ella tiene más talento. ¿Es tan difícil de entender? Más talento o más joven y más guapa. Valentina, basta. Estás actuando como una histérica celosa. Y tú actúas como un hombre que ha perdido la cabeza por una mujer joven. Se hizo el silencio. Estaban uno frente al otro en la cocina, y Valentina vio cómo cambiaba la expresión de su marido. Primero sorpresa, luego enfado, después algo frío y peligroso. «¿Cómo te atreves?», dijo en voz baja. «¿A qué? ¿A decir la verdad? Acusarme de ser poco profesional, cuestionar mi juicio. Cuestiono tus motivos». Emiliano dio un paso hacia ella. «¿Mis motivos? ¿Quieres saber mis motivos? Catalina es mejor jugadora que tú. Es más joven, más enérgica, más ambiciosa. Ella no se sienta en el asiento del concertino como un músico retirado, ella se esfuerza por la excelencia». «Eso es mentira, y lo sabes». «Mentira». Emiliano se rió, pero la risa era desagradable. «¿Quieres saber la verdad? La verdad es que llevas mucho tiempo jugando a la máquina. La verdad es que tu juego se ha vuelto aburrido y previsible. La verdad es que la orquesta necesita sangre fresca». Valentina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Lo dices porque te gusta esa chica. Me gustan los músicos con talento. Te gusta Catalina como mujer». Emiliano se quedó callado. Hubo silencio en la cocina por unos segundos y Valentina se dio cuenta por la cara de él que había dado en el blanco. «Sí», dijo por fin. «Me gusta Catalina, como músico y como mujer. Es inteligente, tiene talento y es guapa. A diferencia de otras personas, no se ha convertido en una aburrida ama de casa que solo sabe lloriquear y quejarse». Valentina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el plexo solar. «¿Cómo puedes decir eso?
Soy tu mujer. Eres mi esposa que ha olvidado cómo ser interesante, que toca el violín sin alma, cocina sin imaginación y vive sin ambición. Emiliano. ¿Y sabes qué? Se acercó un paso más a ella. Deberías estarme agradecido. Agradecido de haberte dejado en la orquesta en primer lugar. Agradecido de no haberte echado después de aquella escena de celos. ¿Agradecida? Valentina no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Por qué debería estar agradecida? ¿La humillación? ¿Por enamorarte de otra mujer? «Por tener trabajo», gritó Emiliano. «Por tocar en una orquesta decente. ¿Crees que te habrían contratado como concertino sin mí? Eras un buen alumno, nada más. Yo te convertí en músico». Valentina dio un paso atrás. «Eso no es verdad». «Es verdad». La agarró por los hombros. «Y si te atreves a volver a acusarme de algo así, me aseguraré de que nunca vuelvas a tocar en una orquesta. Suéltame. Discúlpate primero. ¿Por qué? Por tus acusaciones, por ser una histérica, por atreverte a cuestionar mi profesionalidad». Valentina trató de liberarse, pero su agarre era firme. «Suéltame. Discúlpate». «No». Entonces Emiliano giró y le abofeteó la cara. La bofetada fue fuerte, le zumbaron los oídos. Valentina retrocedió sujetándose la mejilla. «Deberías estar agradecida», repitió él respirando con dificultad. «Recuérdalo, deberías estar agradecida por todo lo que tienes, porque sin mí no tendrías nada». Se dio la vuelta y salió de la cocina. Unos segundos después, la puerta de la calle se cerró de golpe. Emiliano había salido de casa. Valentina se quedó de pie en medio de la cocina, sujetándose la mejilla encendida. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no se las secó. Pensó en lo ocurrido. Trató de darse cuenta de que su marido no solo la había humillado profesionalmente, sino que además había levantado la mano contra ella. Al otro lado de la ventana brillaba el sol, los niños jugaban en alguna parte, la vida seguía. Y ella, de pie en su cocina con la mejilla enrojecida, intentaba darse cuenta de en qué se había convertido su vida. Después del escándalo del lunes, Emiliano llevaba 3 días sin hablar con Valentina. Llegó tarde a casa, cenó en silencio y se fue a su despacho a trabajar. Por la mañana se limitó a dar breves instrucciones sobre la comida y la ropa, pero no hizo más de sus habituales comentarios. Valentina se dio cuenta de que era la calma que precedía a la tormenta. En el trabajo, la situación era aún más incómoda. Catalina desempeñaba sus funciones de concertino con profesionalidad, pero Valentina podía ver las miradas compasivas de sus compañeros. Amelia intentó hablar con ella varias veces, pero Valentina evitaba las conversaciones serias. Le daba vergüenza admitir incluso ante su mejor amiga lo mal que estaban las cosas en casa. El viernes por la noche, Emiliano llegó a casa antes de lo habitual, casi contento. «Mañana tenemos invitados», dijo durante la cena. «Catalina y algunos de sus colegas de Buenos Aires. Quiero discutir con ellos el programa de la próxima temporada». Valentina levantó la vista de su plato. «¿Qué colegas?» «Los músicos. Han venido a Córdoba unos días y les he invitado a venir con nosotros. Es una buena oportunidad para relacionarnos con una orquesta de la capital». «¿Cuántas personas?» «4 con Catalina. Nada del otro mundo, una cena informal». Valentina asintió. No le entusiasmaba la idea de ver a Catalina en su casa, pero no se atrevió a oponerse. «¿Qué preparo?» «Algo sencillo, un aperitivo, una cena ligera. Lo principal es crear un ambiente relajado para socializar». El sábado, Valentina pasó todo el día preparando la recepción. Fue al mercado, compró comida, preparó varios tipos de aperitivos y limpió el piso. Emiliano salió por la mañana a hacer recados y no volvió hasta las 5 de la tarde con flores para Catalina y una botella de vino caro. «Bien hecho», dijo mirando la mesa. Parecía decente. A las 7 de la tarde empezaron a llegar los invitados. La primera en llegar fue Catalina, con un elegante vestido negro y un pequeño ramo de flores para la señora de la casa. Estaba guapísima, con el pelo recogido y un maquillaje que realzaba la belleza de su rostro.
Valentina, gracias por la invitación, dijo tendiéndole las flores. Es muy amable por tu parte recibirnos en casa. De nada, respondió Valentina aceptando el ramo. Emiliano besó galantemente la mano de Catalina y la ayudó a quitarse el ligero abrigo. Estás preciosa, dijo. Entra y siéntete como en casa. Pronto llegaron los amigos de Catalina, 3 jóvenes de unos 20 o 30 años. Gabriel tocaba el clarinete en la orquesta del Teatro Colón, Jorge era violinista en una orquesta de cámara y Diego daba clases en una escuela de música y trabajaba a tiempo parcial en varios proyectos. Los 3 vestían bien, eran educados e ingeniosos. Emiliano presentó a Valentina como su mujer y miembro de nuestra orquesta, pero se olvidó de mencionar que había sido concertino recientemente. Los invitados la saludaron cortésmente, pero enseguida pasaron a hablar con el anfitrión. Maestro Ramírez, hemos oído hablar mucho de su trabajo, dijo Gabriel. Su interpretación de Mahler es especialmente interesante. Muchas gracias. Mahler requiere un enfoque especial, un profundo conocimiento de la dramaturgia. La compañía se instaló en el salón y Valentina empezó a servir bebidas y aperitivos. La conversación fue animada. Hablaron de las nuevas tendencias de la música clásica, compartieron impresiones de conciertos recientes, discutieron sobre las distintas escuelas de interpretación. Catalina era el centro de atención. Contaba anécdotas divertidas de la vida de la orquesta de la capital, citaba declaraciones de directores famosos, demostraba una amplia erudición. Emiliano la escuchaba con admiración. A menudo se reía de sus chistes y completaba sus historias con sus propias observaciones. «Valentina, ¿me pones más vino?», preguntó Jorge tendiéndole un vaso vacío. «Por supuesto». Valentina trajo otra botella de la cocina y llenó las copas de los invitados. El vino era caro, tinto, lleno de sabor. Ella no lo bebía. Alguien tenía que mantener el orden y servir la comida. A las 8 de la tarde, el ambiente se había relajado. Los invitados reían mucho, hablaban en voz alta, gesticulaban. Diego sacó un paquete de cigarrillos y fumó, aunque no solían fumar en la casa. «Perdone, ¿puedo?», preguntó a Emiliano. «Claro, no seas tímido». Valentina trajo un cenicero, aunque no le gustaba el olor a humo de tabaco en el piso. Pronto Gabriel también fumó. El humo empezó a llenar el salón, mezclándose con el aroma de la comida y el vino. La conversación giró en torno a las perspectivas de cooperación entre las orquestas. Emiliano hablaba con entusiasmo de sus planes, y los invitados apoyaban sus ideas. Catalina se sentó a su lado en el sofá y de vez en cuando le tocaba el brazo, subrayando puntos especialmente importantes de la conversación. «Valentina, ¿dónde están las servilletas?», gritó Jorge, vertiendo un poco de vino sobre la mesa. «Voy a por ellas». Ella corrió a la cocina a por servilletas y empezó a limpiar la mancha. Nadie se disculpó por el desastre. Todos siguieron hablando como si nada hubiera pasado. A las 9, la mesa era un caos. Platos con restos de comida, botellas vacías, colillas en ceniceros, migas y manchas de vino. Valentina intentó varias veces limpiar al menos lo más evidente, pero los invitados siguieron comiendo y bebiendo sin prestar atención al desorden. «¿Te acuerdas del concierto de Gergiev en Buenos Aires?», me dijo Diego. «¿Cuando se le rompió la batuta durante el bolero de Ravel?» «Sí», Catalina se rió. Siguió dirigiendo con la batuta rota y en el final la tiró a la sala. Todo el mundo se rió a carcajadas. Gabriel se rió tanto que derramó el vino y cayeron gotas rojas sobre el mantel blanco. Valentina se apresuró a secar la mancha, pero ya estaba incrustada en la tela. A las 10 de la noche estaba claro que nadie iba a hablar del programa del concierto. Hacía tiempo que la conversación se había alejado de los temas de negocios y se había convertido en una fiesta cualquiera. Los invitados contaron anécdotas del mundo musical, discutieron sobre los méritos de varios compositores y compartieron cotilleos sobre directores famosos. Emiliano estaba de muy buen humor.
Reía, bromeaba, contaba anécdotas de su carrera. Hacía muchos meses que Valentina no lo veía tan animado. Al lado de Catalina y sus amigos parecía 10 años más joven. «Valentina, ¿podríamos tomar más aperitivos?», preguntó Catalina. «Estos canapés son divinos. Voy a por ellos». Valentina fue a la cocina a preparar una nueva tanda de canapés. En la mesa de la cocina había platos sucios, botellas vacías, migas y restos por todas partes. El fregadero estaba lleno de platos sucios. Se da cuenta de que tendrá que limpiar durante horas cuando se vayan los invitados. Cuando volvió al salón con una bandeja de canapés, Diego estaba contando otra historia. Y entonces el director de orquesta le dice al flautista: «Estás tocando en la clave equivocada». Y él responde: «¿Cuál es la tonalidad correcta?». «No lo sé, pero seguro que no está en esa tonalidad». Todos volvieron a reírse. Jorge se rió tanto que dejó caer el plato con el resto de la merienda al suelo. El plato no se rompió, pero su contenido salpicó toda la alfombra. «Ay, perdón», dijo, pero no hizo ningún intento por limpiar el desastre. Valentina se arrodilló y empezó a recoger migas y trozos de comida de la alfombra. Los invitados siguieron hablando sin prestarle atención. «No te preocupes, Valentina», dijo Emiliano. «Ya lo limpiarás luego». A las 11 de la noche el piso parecía las secuelas de una auténtica fiesta. Había platos sucios amontonados en la mesa, servilletas usadas esparcidas por todas partes, y los ceniceros rebosaban de colillas. Jorge derramó vino sobre el sofá y a Gabriel se le cayó un trozo de tarta sobre la alfombra. El humo de los cigarrillos llenaba todo el piso, a pesar de las ventanas abiertas. Valentina recogía los platos y los llevaba a la cocina, limpiaba las manchas, vaciaba los ceniceros. Se sentía como la camarera de un restaurante, no como la dueña de la casa. «Más vino», exigió Diego agitando su copa vacía. «Enseguida», respondió Emiliano y se volvió hacia su mujer. «Valentina, trae otra botella de la bodega». Valentina bajó a la bodega a por más vino. Cuando volvió, Catalina estaba sentada casi al lado de Emiliano, susurrándole algo al oído. Él sonrió y asintió, disfrutando claramente de la proximidad de la hermosa mujer. A las 12:30, Valentina estaba recogiendo otra tanda de platos sucios cuando Emiliano se volvió bruscamente hacia ella. «¿Qué haces?», preguntó irritado. «Recogiendo la mesa. Aún no hemos terminado. Vuelve a poner los platos». «Pero si están sucios. Dije que los dejaras». Valentina volvió a poner los platos sobre la mesa. Los invitados se miraron, pero no dijeron nada. El ambiente se volvió un poco tenso. «En realidad», dijo Emiliano en voz alta para que todos pudieran oírlo, «todo este correteo y tintineo de platos es molesto». Se levantó del sofá y se acercó a su mujer. «Fuera de una vez, criados», dijo claramente y en voz alta. «Ocúpense de sus asuntos en la otra habitación». Se hizo el silencio en el salón. Catalina y sus amigas miraron a Emiliano y Valentina. Todos estaban confusos. Nadie esperaba que el amo tratara así a su mujer. Valentina sintió que la sangre se le subía a la cara. La palabra «bayo», pronunciada por su marido delante de extraños, era más dolorosa que cualquier bofetada. Se paró en medio del salón con los platos sucios en las manos y sintió las miradas confusas de los invitados. «Emiliano», empezó Catalina. «Está bien», la interrumpió. «Valentina, ¿me has oído?». Valentina asintió en silencio y entró en la cocina. Detrás de ella pudo oír a Emiliano riendo a carcajadas y diciendo algo sobre la lógica femenina. La compañía había vuelto poco a poco a su alegría anterior, pero ahora hablaban más bajo. En la cocina, Valentina dejó los platos en el fregadero y se agarró al borde de la mesa. Le temblaban las manos y tenía un nudo en la garganta. La palabra «vaya» sonó en su cabeza como una campana. 6 años de matrimonio, una carrera profesional, la dignidad humana. Todo eso se había ido al traste con una sola palabra.
De la sala de estar llegaban sonidos de alegría continua. Alguien contaba un chiste, alguien reía, los vasos tintineaban. La vida seguía como si nada. Valentina empezó a fregar los platos, vasos, cubiertos. Había que lavar todo, secarlo y colocarlo en su sitio. Fueron varias horas de trabajo, pero se alegró de poder esconderse en la cocina y no ver las miradas compasivas de los invitados. A la 1 de la madrugada seguía la diversión en el salón. Valentina terminó de fregar los platos y se puso a fregar la cocina. Tuvo que limpiar los fogones, fregar las mesas, barrer el suelo y sacar la basura. Cada movimiento le resultaba difícil, se sentía completamente agotada. A las 2 de la madrugada, los ruidos del salón por fin cesaron. Valentina oyó voces en el pasillo. Los invitados se marchaban. Emiliano se despidió en voz alta, agradeciéndoles la velada e invitándoles a volver. «Gracias por su hospitalidad», dijo Catalina. «Ha sido un placer». «Venid cuando queráis», contestó Emiliano. «Mi casa siempre está abierta para gente tan maravillosa». La puerta principal se cerró de golpe. Los invitados se marcharon. Valentina oyó los pasos de su marido, que entró en el dormitorio. En pocos minutos el piso quedó en silencio. Valentina salió de la cocina y miró al salón. El panorama era deprimente. Cojines del sofá volcados, manchas en la alfombra, ceniceros desbordados, migas y restos por todas partes. El olor a humo de tabaco y alcohol llenaba la habitación. Empezó a limpiar. Recogió las colillas y las tiró. Lavó los ceniceros, limpió todas las superficies de manchas y migas. Aspiró la moqueta, ventiló la habitación y ordenó los muebles. Trabajó lenta y metódicamente, intentando no pensar en lo ocurrido. A las 4 de la mañana, el piso estaba ordenado. Valentina estaba agotada física y mentalmente. Se dirigió al dormitorio, donde Emiliano dormía profundamente, tendido en la cama con la ropa puesta. Olía a vino y tabaco. Valentina se dirigió en silencio al cuarto de baño, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Tenía la cara cansada y agotada, los ojos enrojecidos por la falta de sueño y las lágrimas. En aquel espejo no veía a una violinista de éxito y esposa de director de orquesta, sino a una mujer perseguida que ya no podía soportar la humillación. Volvió al dormitorio y sacó tranquilamente del armario una pequeña bolsa de viaje. Puso en ella lo esencial: ropa interior, vaqueros, jersey, zapatos. Añadió un neceser, documentos y algo de dinero que guardaba en un escondite. Emiliano siguió durmiendo, murmurando de vez en cuando algo en sueños. Valentina escribió una breve nota. «Fui a casa de un amigo. Necesito tiempo para pensar. Valentina». La dejó en la mesilla de noche y salió silenciosamente del dormitorio. En el pasillo se puso el abrigo, cogió el bolso y el estuche del violín. Afuera hacía fresco y silencio, la ciudad seguía dormida. Por las calles vacías circulaban coches raros, no había luces en las ventanas de las casas. Valentina cogió un taxi y dio la dirección de Amelia. El conductor, un hombre mayor, la miró por el retrovisor. «¿Ha madrugado, señora?» «Sí», respondió Valentina. «Queda un largo camino por delante». El coche arrancó, alejándola de la casa donde había vivido durante 6 años de matrimonio. Valentina miró por la ventanilla las calles familiares y se dio cuenta de que su vida ponía fin a un capítulo y comenzaba otro. Valentina pasó el fin de semana en casa de Amelia, en un pequeño piso a las afueras de Córdoba. Su amiga la acogió sin demasiadas preguntas, simplemente abrazándola y diciéndole que podía quedarse el tiempo que necesitara. El primer día hablaron poco. Valentina dormía, lloraba, intentaba entender lo que había pasado. Amelia, con delicadeza, no insistió en los detalles, solo le trajo té y de vez en cuando se sentaba a su lado. El domingo Valentina ya le había contado a su amiga todo sobre la bofetada, sobre el nombramiento de Catalina como concertino, sobre la fiesta del sábado por la noche y sobre la humillante palabra «dine bien», pronunciada delante de extraños.
Amelia escuchó en silencio, moviendo la cabeza solo de vez en cuando. Sabía que algo iba mal, dijo al fin. Has estado diferente estos últimos meses, cerrado, tenso. Y este asunto con Catalina, siempre tuviste razón, admitió Valentina. Pero no quería creerlo. ¿Qué vas a hacer? Valentina guardó silencio durante un largo rato, mirando por la ventana el cielo gris. No lo sé. No puedo esconderme en tu casa para siempre. Puedes, todo lo que quieras, pero no es una solución. Creo que sí. Creo que deberíamos hablar con Guillermo. Amelia levantó las cejas, sorprendida. Con el director del teatro. Me conoce desde hace 6 años. Es un hombre justo. Quizá pueda ayudarnos a solucionar las cosas. Valentina, ¿estás segura? Este es un paso muy serio. Emiliano puede... ¿Él podría qué? ¿Despedirme? ¿Humillarme aún más? Valentina sonrió amargamente. No podía ser peor. El domingo por la tarde llamó Emiliano. Amelia cogió el teléfono y le dijo brevemente que Valentina estaba en su casa, pero que no quería hablar. Exigió el regreso inmediato de su mujer a casa, amenazó con un escándalo, acusó a Amelia de interferir en la familia de otro. Amelia le escuchó con calma y colgó el teléfono. ¿Vendrá a buscarte?, preguntó. No lo creo. Es demasiado orgulloso para montar una escena en público. Pero Valentina se equivocaba. El domingo por la noche, Emiliano llegó a casa de Amelia. Se puso bajo las ventanas y gritó, exigiendo que su mujer bajara. Los vecinos se asomaron a las ventanas, algunos amenazaron con llamar a la policía. Amelia quiso salir a hablar con él, pero Valentina no se lo permitió. Le dejó gritar. Mañana todos verían qué clase de hombre era su maestro favorito. Emiliano se quedó bajo las ventanas durante 1 hora y luego se marchó. Valentina pasó la noche en vela, escuchando todos los ruidos de la calle. El lunes por la mañana se levantó temprano, se aseó y se fue al teatro. Amelia le propuso ir juntas, pero Valentina se negó. Era asunto suyo y ella decidía. El teatro estaba tranquilo, faltaba 1 hora para que empezara la jornada laboral. Valentina subió al primer piso, donde estaba el despacho del director Guillermo Castillo. La secretaria aún no había llegado, pero las luces estaban encendidas. Guillermo siempre empezaba a trabajar temprano. Valentina llamó a la puerta. «Adelante». Guillermo Castillo estaba sentado detrás de un enorme escritorio de madera apilado de documentos. Era un hombre de unos 55 años, bajo, de pelo gris y ojos marrones amables. Llevaba 20 años al frente del teatro y era respetado por todo el personal. «Valentina», se sorprendió, levantando los ojos de los papeles. «¿Qué tal estás? ¿Qué te trae por aquí tan temprano?» «Buenos días, Guillermo. ¿Puedo hablar contigo? Es importante». «Claro, siéntate. ¿Quieres café?» «No, gracias». Valentina se sentó en la silla frente al escritorio. Guillermo dejó los papeles a un lado y la miró atentamente. «Pareces cansada. ¿Va todo bien?» «No, no todo. Necesito tu ayuda, Guillermo, como director del teatro y como alguien que me conoce desde hace años». Guillermo frunció el ceño. «Te escucho». Valentina respiró hondo y empezó a narrar. Primero sobre su situación en casa, el control constante, las críticas, las restricciones. Luego sobre cómo había cambiado la relación de Emiliano con ella después de la llegada de Catalina. El nombramiento de la nueva chica como acompañante sin explicaciones. Sobre la bofetada en la cara después del escándalo doméstico. Guillermo escuchaba en silencio, solo de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Su rostro se volvía cada vez más sombrío. «Y por último», continuó Valentina, «la fiesta del sábado por la noche, en la que mi marido me llamó criada delante de desconocidos y me ordenó que limpiara». Contó con detalle la noche del sábado, cómo se había visto obligada a servir a los invitados, a limpiar lo que ensuciaban, a aguantar sus groserías,
cómo Emiliano la había humillado delante de Catalina y sus amigas. Cuando Valentina terminó su relato, se hizo el silencio en el estudio. Guillermo estaba sentado con los labios apretados, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Valentina, dijo por fin, te conozco desde hace 6 años. Eres una música profesional, una persona de fiar. Nunca has sido propensa a la histeria ni a la exageración. Si dices que lo has hecho, es que lo has hecho. Gracias por tu confianza. Pero verá, la situación es complicada. Emiliano es el director principal, tiene un contrato, una reputación. No puedo tomar decisiones basándome en meras palabras, ni siquiera en las tuyas. Valentina asintió. Comprendo. Pero, Guillermo, piénsalo. Una chica trabaja una semana en la orquesta y se convierte en concertino. ¿Es normal? No, claro que no. Es muy raro. Y el hecho de que la retenga después de los ensayos todos los días para clases extras, también sospechoso. Y la violencia doméstica. ¿Levantar la mano a su mujer es normal para el director titular de un prestigioso teatro? Guillermo se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Valentina, te creo. ¿Y sabes una cosa? En las últimas semanas yo también he notado un comportamiento extraño en Emiliano. Ha estado menos atento al trabajo, distraído, siempre rondando a esa chica nueva. ¿Así que me ayudarás? Guillermo se volvió hacia ella. Le ayudaré, pero debes darte cuenta de que será un escándalo. Emiliano no te perdonará semejante demarraje. Estoy preparado. Y tú debes estar preparada para que tu carrera en este teatro termine. Mejor terminar con dignidad que continuar en la humillación. Guillermo asintió. Bien, entonces hagámoslo. Los citaré a los dos en mi despacho, por separado. Primero Emiliano, luego Catalina, y tú quédate aquí como testigo. A las 10:30, Emiliano entró en el despacho. Estaba de buen humor, sonriente, parecía seguro de sí mismo. Cuando vio a Valentina, frunció el ceño. ¿Qué pasa aquí?, le preguntó a Guillermo. Siéntate, Emiliano. Tenemos que hablar seriamente. Emiliano se sentó, pero siguió mirando a su mujer con recelo. Me han informado de algunos problemas en tu comportamiento, comenzó Guillermo, tanto profesionales como personales. ¿Qué tipo de problemas? El ascenso injustificado de un nuevo empleado, la degradación de un músico experimentado sin explicación y, lo más grave, violencia doméstica. Emiliano palidece. ¿Quién te ha dicho eso? Eso no tiene importancia. Lo importante es que yo, como director del teatro, no puedo hacer la vista gorda ante semejante comportamiento de mis empleados. Todo es mentira, gritó Emiliano. Valentina, ¿le contaste tus fantasías? Le dije la verdad, respondió Valentina con calma. ¿La verdad? Le contaste lo mal que cocinas, lo incompetente que juegas, los berrinches que haces en casa. Emiliano, intervino Guillermo, tienes exactamente el comportamiento del que me han hablado. Agresividad, humillación, tratar de echar la culpa a otro. Guillermo, no lo entiendes. Valentina solo está celosa de Catalina. Celos de mujer, nada más. ¿Y la bofetada? ¿Eso también son celos de mujer? Emiliano se quedó callado. Guillermo continuó. ¿Y llamar sierva a tu mujer delante de extraños? ¿Eso también es normal? Como ella te dijo, no entiendes el contexto. El contexto es simple. Te excediste en tu autoridad como director y violaste las normas básicas de la comunicación humana como marido. Llamaron a la puerta. Catalina entró. Iba vestida con un estricto traje azul oscuro y parecía un poco confusa. ¿Me ha llamado, señor Castillo? Sí, Catalina. Siéntese. Necesito hacerle unas preguntas. Catalina se sentó y miró ansiosa a los presentes. Dígame sinceramente, comenzó Guillermo, ¿cuál es la naturaleza de su relación con el maestro Ramírez? Catalina se sonrojó. No entiendo la pregunta. Sí que la entiende. ¿Te dedica atenciones especiales? ¿Te retrasa después de los ensayos? ¿Te asciende más rápido de lo acostumbrado? Catalina se quedó callada,
cambiando la mirada de Guillermo a Emiliano. Responde con sinceridad, repitió el director. Tu respuesta determinará tu futuro trabajo aquí. Sí, dijo Catalina en voz baja. El maestro me presta mucha atención, más que a los otros músicos. ¿Y por qué crees que es? Pensé que era por mi habilidad. ¿Solo tus habilidades? Catalina bajó los ojos. No, no solo. Emiliano se levantó de un salto de su asiento. Catalina, ¿qué estás diciendo? La verdad, respondió ella sin levantar la cabeza. Me has hecho ver que no solo te gusto como músico. Eso no es verdad. Maestro, usted me dijo que soy hermosa, que con una mujer así cualquier hombre perdería la cabeza. Me invitó a cenar, me regaló flores. Es suficiente, dijo Guillermo. La imagen está clara. Se levantó de la mesa y miró a Emiliano y Catalina. Como director del teatro, tomo la siguiente decisión. Emiliano Ramírez, quedas destituido de tu cargo de director titular por violar las normas éticas, crear un ambiente insano en el personal y excederte en tu autoridad. Catalina Vega, también se rescinde tu contrato por entablar una relación inaceptable con la dirección. Eso no se puede hacer, gritó Emiliano. Tengo un contrato. El contrato prevé la rescisión por incumplimiento de las normas éticas, y tu comportamiento es una violación directa. Me quejaré al Ministerio de Cultura. Quéjate, pero primero salgan del teatro, los dos, ahora mismo. Catalina se levantó y se dirigió a la puerta. Señor Castillo, comprendo su decisión. Le pido disculpas por todo. Salió del estudio. Emiliano se quedó de pie en medio de la habitación, respirando agitadamente. Guillermo, estás cometiendo un error. Soy el mejor director de orquesta de la ciudad. Era el mejor. Ahora vete antes de que llame a seguridad. Emiliano lanzó una mirada furiosa a Valentina y se marchó. Guillermo cerró la puerta tras de sí y se volvió hacia Valentina. Se acabó, puedes irte. Gracias, Guillermo. No lo olvidaré. ¿Y tu puesto? ¿Quieres volver a ser concertino? Valentina lo pensó. Podría esperar unos días. Necesito tiempo para pensar las cosas. Por supuesto, tu puesto no va a ninguna parte. Valentina salió del despacho y se dirigió a las escaleras. En el pasillo se encontró con Emiliano. Estaba junto a la ventana, fumando y aspirando nerviosamente. ¿Satisfecha?, preguntó al verla. He hecho lo que tenía que hacer. Arruinaste mi carrera. Tú mismo la arruinaste. Emiliano tiró el cigarrillo al suelo y lo apagó de un pisotón. Tengo noticias para ti, dijo Valentina. Hoy mismo voy a pedir el divorcio. ¿Divorcio? Emiliano se rió. ¿Crees que eres algo sin mí? Lo averiguaremos. Puta asquerosa, siseó. Me pagas con negra ingratitud todo lo que he hecho por ti. ¿Por qué? ¿Por la humillación? ¿Las palizas? ¿Por hacerte sentir inútil? Yo te hice músico. Sin mí, no serías nada. Sin ti, yo sería un hombre. Emiliano la agarró del brazo. ¿Crees que es tan sencillo? ¿Crees que simplemente olvidaré y perdonaré? Encontraré la forma de vengarme de ti por esta mezquindad. Te haré desear no haber nacido. Valentina soltó mi mano. Amenázame todo lo que quieras, ya no te tengo miedo. Pasó junto a él y bajó las escaleras. Detrás de ella le oía gritar, amenazar, maldecir, pero a cada paso su voz se hacía más baja y ella se sentía más ligera. Fuera hacía sol. Valentina sacó el teléfono y marcó el número de Amelia. Se acabó, dijo. Las dos están despedidas. ¿Cómo te sientes? Valentina miró al cielo donde flotaban nubes blancas. Libre por primera vez en mucho tiempo.